Como elipses turquesas o como herraduras a veces de color esmeralda, avistamos por fin los atolones de la Micronesia. Hoy nuestro vuelo nos lleva a las Islas Carolinas, un archipiélago del Pacífico Norte que dormiría en el sueño de estos mares de coral si no fuera por su interés estratégico. Entre todas las Carolinas, nuestro aterrizaje hoy será en Yap, el pequeño y somnoliento estado insular donde mejor se preservan todavía las tradiciones de la Micronesia. Los yapeses aún no sufren demasiado la prisa de sumarse al mundo moderno a costa de perder sus raíces. Y con todo, ni siquiera este remoto rincón del mundo, las Carolinas, se libra del choque cultural. Los niños, con taparrabos rojos y azules, juegan ya a la guerra de las galaxias. Yap, el dólar de piedra. Resguardadas por las barreras coralinas, sin embargo, las islas de Yap no tienen ese origen coralino y ni siquiera volcánico. Son una excepcional sección elevada de la plataforma continental asiática. Aparte de otros estados carolinos, el vecino más próximo de Yap es Guam, una de las Islas Marianas, a 870 kilómetros al nordeste. El estado de Yap, formado por 4 islas mayores y 15 islotes exteriores, se extiende por más de 1000 kilómetros, aunque la superficie total de tierra no sea más que de 118 kilómetros cuadrados. El grupo de Yap pertenece a las Carolinas Occidentales. Junto a Truk, Pohnpei y Kosrae forma la Federación de Estados de Micronesia. Es un estado fiel al nombre griego de Micronesia, que significa islas pequeñas. En total, esta federación no suma más de 80.000 habitantes en solo 700 kilómetros cuadrados de tierras, pero en 2.978 kilómetros cuadrados de océano. Una mañana cualquiera en Colonia, la capital de Yap, el estado liliputiense que no llega sino a 9.320 habitantes. El centro de Yap es Colonia y el centro de Colonia esta cooperativa, un supermercado donde se superpone lo nuevo a lo viejo. Yap, como los demás estados micronesios, forma parte de una especie de colonia norteamericana. De Estados Unidos llega el dólar y todo lo que se importa, desde cigarrillos a latas de carne.
Aunque los yapeses conservan también la capacidad de vivir semidesnudos a base de comer un poco de pescado o unos tubérculos, como hace milenios. Pese a la dependencia de los Estados Unidos, que durante 40 años ha llevado la administración fiduciaria de Micronesia bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los yapeses se siguen aferrando a su pasado ahora que afrontan, por primera vez, un tímido autogobierno. Nuestra relación con los Estados Unidos ahora es mejor que antes cuando el fideicomiso. Antes, si presentábamos un presupuesto, tenía que ir a la administración fiduciaria, luego al Ministerio del Interior de Estados Unidos y de ahí al Congreso. Y el presupuesto se revisaba acá y allá y nos llegaba completamente cambiado. Antes no se podía decir qué dinero ibas a recibir ni para qué proyectos. Ahora, con el Pacto de Libre Asociación, sabemos mejor lo que conseguiremos y planear mejor. Por eso digo que nuestras relaciones con los Estados Unidos han mejorado mucho. En Yap no se ven fuerzas militares, aunque la idea del pacto de asociación libre con los Estados Unidos es impedir la entrada en este área a otras potencias. Esta es una base de la Armada USA. Los abejas marinas pueden hacerlo. Los Marines excavan en Yap. Aparte, solo hay asesores en tiempos de paz, como el señor Jack Michelson, director del Programa de Acción Comunitaria, que canaliza fondos en los Estados Unidos para construir escuelas, casas, hospitales, retretes, lavanderías. Pero el caso es que Yap aún sigue girando mucho en torno a una economía de subsistencia o en lo alto del cocotero. También es muy visible en Yap la acción del American Peace Corps, fiel a la divisa de Kennedy: no preguntes lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país. Hasta las islas más remotas llegan estos jóvenes voluntarios norteamericanos que desde 1966 transmiten el sueño americano por vías pacíficas, como Francine, que va a vivir 2 años en esta isla apartada, Map, enseñando inglés 3 días a la semana a media docena de niños nativos. Francine habla de su gran oportunidad al vivir esta experiencia. Es compartir conocimiento con otras gentes y al hacerlo, yo también recibo mucha recompensa al obtener mucha información. Es algo casi egoísta poder conocer más de otro país y también de mi propio país. Pero volemos ahora hacia atrás en la historia. Diego de Rocha, portugués, fue el primero en avistar las Carolinas en 1526. Al llegar a este atolón de Ulithi, vería un tipo de vida carolina no muy distinta de la actual. Las Carolinas recibieron este nombre en honor del rey Carlos II de España a finales del siglo XVII. Tras la primera y esporádica presencia española, pasaron casi 2 siglos sin otros barcos europeos que los que venían a cargar copra y cohombros de mar. Solo en 1885 se restablece la posesión colonial. En virtud de una bula, el Papa León XIII dirime la disputa hispano-germana atribuyendo a España la soberanía de las Carolinas. La presencia española empieza entonces a materializarse en iglesias y cañones.
Estos son los restos del fuerte español de Colonia. En el cementerio de Colonia, junto a la iglesia, la jungla devora las tumbas de los pioneros españoles. Francisco Herranz Rodríguez, doctor del navío Marqués del Duero, falleció en Yap el 7 de diciembre de 1885. Salvador Alcoya Chavarni, alférez del Regimiento de Infantería Magallanes número 3, falleció el 23 de junio de 1887. Víctimas, tal vez de la malaria, los primeros y últimos españoles de Carolinas han dejado más huella que unas tumbas olvidadas en la maleza. Hoy, la población carolina es católica en un 95%. Y en el mismo sitio de la iglesia de Santa Cristina bombardeada por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, hoy se alza la iglesia de Santa María. Hoy, también y todavía, los nativos son supersticiosos y creen mucho en los espíritus, especialmente de los antepasados. Pero incluso con sus taparrabos, asisten al sacrificio de la misa, arraigado por los misioneros españoles desde 1885. El choque cultural entre religiones también se cobró sus víctimas. En 1731, los nativos de Ulithi mataron al padre Juan Antonio Cantova, frustrando así el primer intento evangelizador español en las Carolinas. En 1944, otro sacerdote español, Luis Blanco, fue acusado de espía y deportado de Yap a Palau, donde fue fusilado por los japoneses junto al hermano de la Espriella y una familia filipina. Aún hoy, los yapeses creen que para que llueva hay que hacer un sacrificio a la anguila, dios de la lluvia, ofreciéndole cúrcuma y betel. Pero la inmensa mayoría de los yapeses siguen la religión católica, cuya práctica es el testimonio más aparente de la huella española en estas islas, pese a que el auténtico dominio español solo duró 12 años. Luego, tras la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, España vendió Yap y el resto de las Islas Carolinas a Alemania. 25 millones de dólares de entonces le costaron a Alemania las Carolinas y las Marianas del Norte. Alemania buscaba sobre todo copra, carne de coco. En las afueras de Colonia quedan los restos de la estación alemana de comunicaciones. Los ingleses, en agosto de 1944, la bombardearon inutilizando el cable submarino alemán que llegaba hasta Shanghái a través de Guam y Filipinas. Otro vestigio alemán es este canal excavado durante su ocupación. Más tarde, en 1914, Japón ocupó las Islas Carolinas, hasta su desastre militar que ocurrió concretamente aquí en Yap en 1944. Estos cazas japoneses, llamados Ceros, fueron bombardeados por los norteamericanos en la misma pista. En sus 30 años de ocupación, los japoneses forzaban a trabajar a los yapeses a partir de los 11 años. También se recuerda en Yap la peor amenaza japonesa contra los yapeses, romper sus antiguos dineros de piedra si se resistían.
Hoy los veteranos de guerra japoneses vuelven a Yap como turistas. I live in 1943 and 1945. Al señor Yutaro Chinen le ha sorprendido cómo ha cambiado Yap tras los bombardeos de los Estados Unidos. Afterward, come back, first time to come back Yap. Everything and all change. I don't know how now. Junto a los ceros japoneses han crecido las pitchers plants, plantas carnívoras de la familia de las sarracenias. Tras el 45, los Estados Unidos convierten la Micronesia en un lago americano. Pero hasta Yap llegan los ecos de la nueva era. En las Marshalls, otras islas micronesias, hay un atolón, Bikini. Una bomba llamada Bravo explotó el 1 de marzo de 1954. La mayor de las bombas de hidrógeno causó la mayor de las explosiones de la historia, como 1000 Hiroshimas en fracciones de segundo. 35 años después, el atolón de Bikini sigue abandonado, imposible para la vida humana. Los micronesios ya conocen de cerca otra clase de violencia darwiniana más fuerte que la que vieron desde siglos en su naturaleza, donde las plantas carnívoras se comen las hormigas. Pero siempre va a escampar. En Yap, aguardando a que escampe, la vida sigue incluso con menos sobresaltos que en otras partes del mundo. En torno a esta bahía, la bahía Chamorro, se extiende la minúscula capital del estado de Yap, Colonia. Aquí en Colonia viven unos 2000 habitantes, una existencia sosegada, marcada más que nada por dos grandes acontecimientos. La estación soleada, que va desde diciembre a mayo, y la estación en la que los vientos del suroeste traen las lluvias, desde el mes de junio al mes de noviembre. Cuando escampa, con su tú o taparrabos y con su cesta bajo el brazo, el yapés actual aún no quiere vestirse de moderno. En la gran manzana de Colonia no hay horas punta. Todas las horas, pese a unos cuantos coches, sirven para caminar despacio todavía, meditando lo poco que hay que hacer. De hecho, más de la mitad de los 9.320 yapeses dependen de sus salarios en puestos oficiales, y al resto también les llegan las migajas de la economía del dólar para complementar la suya propia, de mera subsistencia. Prácticamente aquí en Yap la única industria de cierta importancia son los derechos de pesca que pagan sobre todo los japoneses. $11 por kilo de estos atunes de aleta dorada, que harán las delicias de los japoneses que se los comen crudos. Solo que allá en Japón, con esos $11 simplemente se podrán comprar unos trozos minúsculos de sashimi.
Y con todo, en Yap, pese al aspecto moderno de Colonia, es donde más arraigado está el sistema tradicional micronesio de las castas. No todos los yapeses son iguales, ya que los de las castas altas son más iguales, por ejemplo, de quienes con su obligatorio taparrabos blanco tienen que indicar así que vienen de las islas exteriores, o de quienes viven en este barrio de Colonia. Y este es Madrid, un pequeño suburbio en las afueras de la capital, Colonia. Madrid deriva del nombre con que bautizaron a este lugar los misioneros españoles a finales del siglo XIX. Aquí residen los isleños de los remotos atolones cuando visitan a sus padres de Yap, porque en estas chabolas de este Madrid de los mares del sur viven los hijos, es decir, los isleños que deben tributos o sowai a los yapeses y que, como buenos hijos, hacen ofrendas a los espíritus de sus antepasados. Estos isleños exteriores están fuera del sistema de castas que en Yap sigue gozando de tanta importancia como en la India. Los miembros de las castas altas tampoco aceptan comida de las castas inferiores. Es decir, dentro del estado de Yap hay 4 islas con castas y los islotes de los atolones con meros vasallos sin casta. Ahora dejamos Colonia, sita en la isla capital llamada Yap Proper, y bordeándola navegaremos por el canal alemán o Tageren que separa entre manglares a Yap Proper de la isla Tamil Gajil. Al salir del canal se avista el estrecho entre las otras 2 islas principales. A la izquierda, Rumung, la única de las 4 islas grandes que aún no acepta extranjeros de ninguna clase. Y a la derecha, Map, la isla que a solo 1 hora de barca de Colonia mantiene a todo trance la tradición. Fue sobre todo de aquí, de Bechillal, de donde partió la resistencia contra la poderosa multinacional japonesa Nanjo Boeki Kaisha, que intentó engañar a estos mapeses. Bajo el nombre de Compañía Yap Vida Natural, trataba subrepticiamente de convertir a esta isla en un complejo turístico de lujo. Nosotros, jefes y vasallos, hombres y mujeres de Yap, nos unimos urgente y apasionadamente para repudiar toda asociación con esa compañía invasora. No queremos ser siervos en nuestra propia tierra, heredada de nuestros padres, y que nos proporciona los frutos de la tierra y el mar. Con esta proclama, los mapeses volvieron una vez más a su pasado, a sus dineros de conchas, a sus amuletos para pescar y a su preciada cúrcuma para intercambios rituales. Por eso, ante el Falú, una de sus casas ceremoniales, ensayan bailes que presentarán, por cierto, también en Japón, pero aún con independencia y arrogancia. El tema de este baile es un viaje por el mar en una canoa que realiza un grupo de hombres de Map. Pero ese no es el mensaje actual de la historia. Esta danza significa ahora los cambios que han ocurrido en Yap, las nuevas cosas que nos llegan, las escuelas, las gentes que cambian, las tradiciones que no se respetan tanto como antes. Sobre todo por parte de los jóvenes. Por ejemplo, hay que caminar en fila india, no en pareja. El hombre tiene que ir primero y la mujer detrás.
Hoy conviven los atuendos modernos y los taparrabos, a un precio, el del cambio, que en Yap es tan oneroso como su propio dinero de piedra. Yap, la isla del dinero de piedra. Desde en las matrículas de los coches hasta en el exterior de su moderno parlamento, aunque el poder real aún reside en los jefes tradicionales, o ante muchas casas particulares aparecen unas piedras circulares, como si fueran ruedas de molino. Y aún hoy, en las postrimerías del siglo XX, la gente de Yap sigue utilizando los rai, el dinero de piedra. Este dinero, incluso en la actualidad, tiene tanta importancia para los yapeses como el oro en otras culturas. En 1929, los japoneses contaron hasta 13.281 rai, o monedas de piedra. Los daños de la Segunda Guerra Mundial redujeron el número de rai a los en torno a 6.000 actuales. Según la leyenda, fue el antiguo marino yapés Anaguman quien navegó 250 millas hasta Palau en busca de la piedra apropiada para hacer este dinero. En Palau encontró esta caliza cristalina que durante siglos labraron los yapeses y transportaron a Yap en viajes azarosos. A veces su tamaño puede ser de 4 metros de diámetro y se necesita una docena de hombres para transportar los rai metiendo un palo por el agujero central. Pero el tamaño carece de importancia comparado con la historia particular de estas piedras. Por ejemplo, los rai más apreciados son los que más vidas humanas han costado en su transporte desde Palau. Este es el rai o dinero de piedra más valioso de todos, porque se trajo a Yap por canoa. Se llama Mosrow. Aquí en Yap, este dinero llamado Mosrow fue pulido con corales. Por eso está tan brillante y por eso vale tanto. Este otro rai procede de Kachpar y se llama Mampig. Mampig era un gran guerrero de Yap, que fue a Palau. Cuando este rai llegó a Yap, primero se quedó en el pueblo de Inuf, y tras un pago, yo lo poseo aquí en Rang. El jefe Magapchan de la casta alta Mitban vive en esta casa llena de rai. Eso significa un poder político y económico. Hace 6 años, el rai grande que tengo a mis espaldas lo vendí por $1.000 al gobierno central de la Federación de Estados de Micronesia. Pero no se lo han llevado a la capital, a Ponape. El gobierno de Ponape lo posee, pero yo se lo guardo aquí. Ante sus pebai y falú o casas ceremoniales, a veces se encuentran verdaderos bancos de dinero de piedra. Los bancos principales son el de Balabat o el de Okau.
Los rai de Okau son de buena factura. Los mejores son más anchos en el centro y con bordes finos. Se emplean en diversas ocasiones. Cuando alguien se casa o cuando alguien de casta baja infringe una norma, por ejemplo, no dar los primeros frutos a su señor de casta alta. Como son difíciles de transportar estas monedas, se suelen quedar en el mismo sitio, pero perteneciendo a tal o cual persona con un acuerdo verbal. Así lo mandan los cánones de la tradición yapesa, pues aun siendo católicos y cobrando en dólares, creen en los espíritus y usan amuletos en sus casas ceremoniales donde se siguen tomando las decisiones y se efectúan las compraventas tradicionales. Sin embargo, en Colonia, solo a media hora de Okau, también funcionan los bancos y circula el dólar por doquier, incluso para comprar un paquete de nueces de betel, el típico estimulante yapés. Cuesta $1.25. Existen otros dineros tradicionales además de los dólares de piedra. Los principales son el yar y el gau. El jefe o pilung, voz alta, magabchem, posee una auténtica fortuna también en estos otros dineros. Por ejemplo, este yar que llegó a Yap antes de los españoles es una concha llamada archibag. Los bordes o labios negros indican que es de Palau o yar ni Palau. Se usa para grandes transacciones ceremoniales o para arreglar conflictos entre pueblos. De su valor da una idea que solamente por la exhibición de su tesoro en Okau el 19 de julio de 1989, el jefe Magabchen recibió 10 cajas de cerveza, 10 botellas de vodka, una botella de whisky, 100 libras de pescado, 50 paquetes de betel, en total $1.056.20. Este es el gau. Las conchas que forman estos collares se cogieron en un arrecife de Ponapé. Este gau concreto se llama Anagumang, como el héroe mítico de Yap. Luego, aparte de estos dineros contantes y sonantes, existen otros objetos, los machaf, que merecen el título de valiosos por su historia o su rareza, como los yatau o brazaletes de conos marinos, como la cúrcuma o reng, polvo con el que se pintan el cuerpo tras untarse con aceite de coco, aunque el reng antes también lo usaban grandes jefes para teñirse el pelo, como este jefe Fiz, a quien aún llevaban en palanquín en 1952. Incluso las manos de mortero para majar betel se fabrican con la gigantesca y durísima concha almeja. Estas manos son un privilegio de los jefes. Con todo, los rai siguen teniendo el mayor peso en la economía ritual y paralela de Yap. Para la Tran, una mujer de la aldea de Okau, los rai también tienen una dimensión doméstica. En el Pebai, la casa ceremonial, usamos el dinero de piedra sobre todo para grandes fiestas. Por ejemplo, para pagar a la gente de Gayil o de Yilman, que vinieron a construir el Pebai de Okau. En la inauguración, los de Okau les dimos las gracias por su trabajo con una fiesta y les dimos dinero de piedra, y allí se lo guardamos. Pero también cuando las hijas se casan, los padres les damos rai como dote, o cuando hay que poner multas a los borrachos, a los ruidosos o a los gritones. Mak kau.
Los suelos de Yap están manchados con los salivazos y restos rojos de betel. Los yapeses comen betel en cualquier ocasión. En el puerto, en la cubierta del Micro Spirit, el único barco que conecta a las islas yapesas una vez al mes, pero sin fecha fija, un marinero repinta con pintura color betel y otro masca betel mientras fuma. Las horas en Yap son más blandas que los frutos de esta palmera, la Areca catechu. La palma areca produce unos racimos de nueces que se cogen cuando están verdes. Su masticación, que se extiende desde la India hasta las islas del Pacífico, se debe al efecto estimulante y levemente narcótico que produce. Unos 10 minutos en que el cuerpo se calienta y sube el tono vital. Incluso se amortiguan las ganas de comer y beber. Tiene el problema de que deteriora la dentadura y tiñe los dientes de rojo, aunque se cree que el betel, en cambio, es bueno para prevenir la caries de las muelas supervivientes. Los yapeses también cogen las hojas de una liana, la piper betel, una variedad de pimienta. Es imprescindible para liar el bullo, el rollo de la mascada. Un maestro de MAP, buen aficionado al betel, nos lo explica. Primero se parte la nuez con los dientes. Otro componente es hoja de pimienta. Aquí la guardamos. We use another component called the pepper leaf, and this is what normally we keep it in. Esta es una liana. Con un trozo de esta hoja se envuelve la nuez. Lo tercero es polvo de coral blanco para echar encima. And we fill the betel nut up with lime. A veces hay que agitar bastante el recipiente. Muchos lo comen, prefieren. But some people prefer to add tobacco. Yo prefiero tabaco mojado con un poco de vodka. So that's what I have here. Lo lío todo y listo para mascar. And I wrap everything up, and then it's ready for chewing. Now with good teeth. Con buenas muelas se puede mascar así. Pero los viejos no pueden mascar la nuez porque es muy dura. They cannot chew the betel nut because it's too hard. En ese caso usan un mortero. Este es el único avión de Yap, el Beechcraft 18 de la Pacific Missionary Aviation. Los Beech 18 se construían hasta 1953. Pero la pericia de Harvey, el piloto, minimiza de momento la vetustez del único enlace aéreo entre Yap y sus Outer Islands, que es como llaman a sus 15 atolones remotos. El más cercano y el único que dispone de aeropuerto es Ulithi, a 161 kilómetros al nordeste de Yap.
El atolón de Ulithi se compone de 49 islotes donde viven unos 750 habitantes. El avión misionero es su único enlace con el exterior. Si en algún islote necesitan comida o medicamentos, esta es la única manera de asistirlos en sus verdes lagunas de los arrecifes, aún muy cortadas del siglo XX. Vamos a aterrizar en Falalop, la isla de mayor población del atolón de Ulithi, 400 habitantes. Sin embargo, el 20 de septiembre de 1944, cuando los norteamericanos desalojaron de aquí a los japoneses, cada día bajaban a tierra 20.000 marines. Los isleños fueron confinados a 2 islotes, Fasaray y Losau, mientras el almirante Chester Nimitz declaraba arma secreta de la Marina a este atolón donde se concentró una flamante flota, aunque ya no tuvo que intervenir en los últimos 6 meses de la guerra. Este atolón de Ulithi no solo es uno de los más remotos del Pacífico, sino que su laguna es la 4ª mayor del mundo. La superficie de tierra es mínima en Ulithi. No llega a 4 kilómetros cuadrados en una laguna que mide 38,5 kilómetros de largo y 24 de ancho. Desde luego no son los 286 kilómetros de largo del mayor atolón del mundo, el de Kwajalein, en las Marshalls, pero fueron suficientes para albergar los 617 buques de guerra norteamericanos que se concentraron aquí en Ulithi en 1944. Pese al paso imponente de los Estados Unidos, pese incluso al impacto cultural de los misioneros españoles, hoy en Ulithi se aferran a lo tradicional. Mojmoj, San Andrés para sus descubridores españoles, es este islote donde aún se prohíben los vestidos occidentales y las bebidas alcohólicas. Aunque aceptan otra clase de modernidades, como las barcas motoras. Junto a las cabañas de palmera donde viven, tampoco es infrecuente encontrar otras con hojalata y cemento. Les protegen más de los tifones a ellos y a sus canoas tradicionales. Fue aquí en Mojmoj en 1731 donde cayó asesinado el jesuita español Juan Antonio Cantova, quien intentó evangelizar por primera vez a estos carolinos. Father Cantova made the attempt to learn the Al padre whereabouts of Cantova these islands. le mataron a palos y lanzazos, pero antes de morir tuvo tiempo de exclamar: «¿Qué mal os he hecho? He venido a enseñaros el camino del cielo. ¿Puede haber mayor bien?». A lo que estos nativos de Mojmoj le contestaron: «Has venido a destruir nuestras costumbres. No deseamos ser cristianos». Ya desde finales del 19 son católicos. Incluso existe un primer sacerdote ulitiano, el padre Nick. El padre Nick pasa con desenvoltura de la sotana al taparrabos y también del latín a la computadora. En Falalop trabaja en la traducción de la Biblia al ulitiano. El ulitiano es un idioma micronesio que hablan menos de 800 personas, muchas de las cuales
tienen nombres españoles como José, Josefina o Blas. Only the Yap proper has the high caste. Solo en Yap proper existen castas altas. Aquí, en Ulithi, somos todos iguales. Aunque solo de unos lugares concretos de nuestras islas sale el poder del jefe. El jefe Blas es de una tierra que se llama Hachalán. Por eso es jefe, por haber nacido en la parcela sagrada donde nacieron sus padres y los padres de sus padres. Pero incluso el jefe Blas, cuando va a Colonia, no es más que un común vasallo. Los ulitianos allí deben llevar taparrabos blancos, no rojos o azules como lo hacen en Falalop, incluso cuando trabajan en la construcción de un nuevo metalefal o casa de hombres. Es con cemento y dólares y a prueba de tifones. Ahora bien, en Ulithi la vida material es mera subsistencia. No le es fácil al jefe Blas alimentar a los 11 hijos que tiene con su mujer Luisa desde que se casaron en 1968. El promedio de un hijo cada 2 años se rompió en 1989 cuando nacieron los gemelos. Y es que la población de Yap aumenta tras el peligro de extinción que sufrieron en 1945. Entonces solo vivían en Yap 2.852 personas y el índice de natalidad era de los más bajos del planeta. Jenny, Enchi, Julian, Eileen, Stella, and this is the 2 twins, the last kids I have now. Aún las ulitianas van a la casa menstrual. En la Imol y Pol, las mujeres pasan el período, se entrenan para ser madres y charlan de sus asuntos. Y los hombres están muy contentos con su primer surtidor de gasolina que llegó a Ulithi en 1989. Viven adaptados a la contradicción permanente. En Mokmok aún reside el gran jefe que mata a la tortuga y controla los tabúes. En el más perdido de los islotes, al mismo tiempo, se ha implantado el sistema educativo norteamericano. En el metalefal o casa de hombres de Mokmok siempre hay tiempo para remendar las redes del pasado y para remitir a mañana la preocupación por el futuro. Esta tarde, el jefe José informa a los hombres sobre la llegada a Mokmok, tantos siglos después, de otros españoles. Nosotros somos los primeros que ven aquí en el islote. Sin embargo, estos carolinos de Mokmok desearían seguir unos años diciendo todavía Tor Capital Guay, mi canoa no tiene noticias. La verdad es que ya todas las canoas, y sobre todo el avión, les traen demasiadas noticias de que sus arrecifes no les van a seguir aislando como antes. Y que cuando muera la generación de este anciano respetado, Fablor Radeler, no podrá ser idéntico el relato de un día en Mokmok. Los hombres venimos por la mañana aquí, a la casa de los hombres. Todo lo hacemos en comunidad, hablar y pescar. Y las mujeres igual. Los hombres no podemos ir a la casa menstrual durante su periodo. Tampoco las mujeres pueden venir aquí, salvo en algunas ceremonias. Antes también teníamos un rey. Si era bueno, reinaba largo tiempo.
Si era malo, lo matábamos. Entretanto, la nueva educación en inglés transforma no solo a los alumnos, sino a los maestros. Encontramos en Falalop a los maestros ulitianos que reciben un cursillo durante las vacaciones escolares. Los salarios de los maestros son la mayor fuente de ingresos económicos en Micronesia. Y a los maestros se les enseña a relativizar las costumbres del pasado y a aprender nuevos métodos norteamericanos. Una maestra puertorriqueña, Cynthia Luna, se ocupa del reciclaje de sus alumnos maestros. Les enseña actividades tales como hacerse pequeños regalos secretos entre ellos y escribirse cartas con sus reacciones. ¿Feliz? ¿Loco? ¿Triste? ¿Alegre? La maestra Luna anima incluso a los maestros a cantar como si fueran niños. In the school we turn around, turn around. Volleyball. Ya en Yap, en sus islas y atolones, se habla inglés, incluso cuando el dólar es aún de piedra. Tal vez Solang, el dios protector de las canoas carolinas, haga una vez más llevadero el viaje de Yap hacia el futuro.